en realidad de varios temas distintos. Por un lado, capacidad calorífica y calor latente, y por otro, vamos a hablar de transferencia de calor. Entonces, comenzando por el calor latente, es el calor que se necesita suministrar a un sistema para que cambie de estado, por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a gas. Y esto sucede a una misma temperatura. Por ejemplo, sería la energía que se necesita suministrar a una cierta cantidad de hielo a 0 grados Celsius para convertirlo a agua líquida a 0 grados Celsius. Y típicamente caracterizamos esto como una energía por unidad de masa. Entonces, en el caso particular del agua, en el caso del calor latente de fusión, es decir, para derretir el hielo, es de 334 kilojoules por kilogramo. Y el calor latente específico de vaporización es mucho mayor, es de 2265 kilojoules por kilogramo. Y esto es muy típico, ¿no? de muchas sustancias, que los calores latentes de vaporización son mayores que los de fusión. Por otra parte, el otro concepto relacionado aquí es la capacidad específica, es decir, capacidad calorífica o equivalente mecánico al calor es la cantidad de energía que se le requiere suministrar a un cuerpo para que su temperatura aumente en un Kelvin, burdamente hablando, ¿no? Y bueno, también típicamente hablamos de capacidad específica, es decir, por unidad de masa o por mol. Y aquí hay una cuestión que es importante, es que puede realizarse esto en dos condiciones distintas. Una es a presión constante y otra es a volumen constante. Es decir, podemos calentar un cuerpo manteniendo una presión externa constante o bien manteniendo un volumen constante, por ejemplo, teniéndolo en algún tipo de recipiente rígido. Típicamente la capacidad calorífica a presión constante es mayor porque la mayoría de las sustancias se expanden al calentarse y esta expansión implica un trabajo hecho contra la presión externa, típicamente la presión atmosférica. Y esto pues no sucede a volumen constante. De manera más matemática, más formal, las ecuaciones 1 y 2 definen la capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante. En el caso de la presión constante, esta cantidad en paréntesis cuadrados, U más PV, es la llamada entalpía. Una nota también aquí es que aquí estoy usando U como el símbolo para energía interna. Eso depende básicamente del libro de texto o fuente que consulten. Algunos usan U, otros usan E, pero realmente es lo mismo, ¿no? Aquí es la convención que vamos a usar, es que sea U. Ok, un tema muy relacionado es la definición de la caloría. Entonces, dijimos que, bueno, el agua tiene una cierta capacidad calorífica que varía ligeramente con la temperatura. Por ejemplo, a 20 grados Celsius, su capacidad calorífica específica es de 4.1844 kilojoules por kilogramo por Kelvin. Y digamos, esta cantidad varía un poquito con la temperatura, pero siempre en el estado líquido pues se mantiene más o menos cerca de este valor. Entonces la caloría es una unidad de energía definida en base a la cantidad de energía que se necesita para calentar una cierta cantidad de agua, un Kelvin. Existe la caloría pequeña, que se abrevia como CAL con C minúscula. Esa es la energía necesaria para calentar un gramo de agua, un Kelvin. Y que está la caloría grande, abreviada CAL con C mayúscula, o bien equivalente a una kilocaloría pequeña. Y esa es básicamente la energía
necesaria para que 1 kilo de agua aumente 1 grado su temperatura. De manera un poquito más precisa, un poquito más estricta, estamos hablando de las energías necesarias para pasar esa cantidad de agua de 14.5 a 15.5 grados Celsius. De manera un poquito más precisa. Hay algunas convenciones medio diferentes, pero vaya, básicamente esto es, ¿no?, la definición de caloría. Y bueno, es una unidad muy usada cuando estamos hablando del cuerpo humano, ese tipo de cuestiones, porque bueno, recordemos que el cuerpo humano es mayoritariamente agua y buena parte del consumo de energía del cuerpo humano es en mantener una temperatura corporal pues, normal. Entonces por eso es de alguna manera la unidad natural para describir consumos de energía asociados con el cuerpo humano. Y en estas unidades de calorías, pues entonces la cantidad calórica específica del agua es básicamente una caloría grande por kilogramo por Kelvin, o bien una caloría pequeña por gramo por Kelvin. Entonces, bueno, pasando a otro estado de la materia, vamos a hablar un poquito de las capacidades caloríficas de los sólidos. Entonces, en general consideramos que pues, para un sólido no hay gran diferencia entre la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante. En general, pues el cambio en volumen es pequeño, entonces pues, el trabajo realizado debido a este cambio en volumen pues, es una contribución pequeña a la capacidad calorífica, y aproximadamente Cp y Cv son lo mismo. Tenemos para altas temperaturas la ley de Dulong-Petit, que es esta relación de que la calorífica a volumen constante es igual a 3 por el número de átomos por la constante de Boltzmann. Entonces, por altas temperaturas, para casi todos los sólidos se incluye la temperatura ambiente, o sea, de las raras excepciones el diamante, digamos, pero vaya, salvo por algunos casos muy, muy particulares, en general, temperatura ambiente se incluye en este régimen de temperaturas altas. A muy bajas temperaturas el comportamiento es más complejo, en general hay una dependencia de T al cubo para aislantes a temperaturas muy, muy bajas. Y en general hay un término lineal adicional para conductores como metales. Entonces hay diversos modelos de fuerza calorífica de un sólido, pero todos están basados en la idea de tomar los átomos del sólido como si estuvieran unidos por resortes, un poco como se muestra de manera muy simplificada en la figura. Digamos, en realidad una geometría que fueran así cubos sería bastante inusual, pero vaya, la idea es esa, ¿no? Que los átomos están conectados entre sí por enlaces que se comportan como resortes, que almacenan energía, y en base a eso se pueden derivar estos resultados, ¿no? La ley de Petit, las leyes para temperaturas muy bajas. Realmente la única diferencia así grande es que en el caso de temperaturas altas estamos considerando únicamente mecánica clásica, ¿no? En el caso de temperaturas bajas sí se consideran efectos cuánticos, ¿no? Pero vaya, se basan ambos en la idea de estos átomos unidos por resortes, por enlaces que son como resortes. Y bueno, estos son digamos, los principales resultados para capacidad calorífica de sólidos. Ok, hablamos de líquidos, hablamos de sólidos, entonces queda hablar de gases. Entonces, en el caso de gases, pues los modelos de los que vamos a hablar, pues son básicamente casos especiales del gas ideal, ¿no? O sea, nos dan resultados bastante buenos en la práctica, bastante cercanos a los valores experimentales reales, entonces pues no hay mucha necesidad de considerar modelos más complicados, ¿no?, en cuanto a la ecuación de estado. Entonces, para un gas ideal monoatómico, que serían pues, gases nobles, básicamente como argón o helio, la energía interna es 3 medios de nRT.
Y bueno, para un gas diatómico es 5 medios nRT, para gas poliatómico es 3 nRT, básicamente. Entonces, digamos, si estas relaciones para la energía interna U las ponemos en las definiciones formales de CBase, obtenemos, pues, bueno, 3 medios NR para el gas monoatómico, 5 medios NR para el caso diatómico y 3 NR para el caso poliatómico, ¿no? En el caso diatómico, pues ejemplos importantes serían el oxígeno y el nitrógeno. En el caso poliatómico, pues ejemplos importantes serían el dióxido de carbono, el ozono, etcétera. Y también tenemos la relación que para los gases ideales, simplemente que sean monoatómicos, diatómicos o lo que sea, esta es la relación de calorífica a presión constante y a volumen constante, que a presión constante es igual a la de volumen constante más NR. Y esto pues, está basado en la ecuación de estado del gas ideal, ¿no? Y aquí es un momento para definir la llamada constante adiabática gamma, que simplemente es Cp entre Cb. En el caso del aire, esta es básicamente es 1.4, y esto a dos cifras significativas es lo mismo que sería para un gas ideal diatómico. Y el aire pues tiene principalmente una composición de nitrógeno y oxígeno, entonces pues es lógico, ¿no?, que esté razonablemente bien descrito por el gas ideal diatómico. Ok, ahora vamos a pasar a las cuestiones de transferencia de calor, que pues pueden ser más o menos familiares para muchos de ustedes. Entonces empezamos por conducción y tenemos la ley de Fourier, que es la que se muestra para el caso de una dimensión en la ecuación 4, que es esta potencia por unidad de área J, es igual a menos kappa, donde kappa es la conductividad térmica del material, es una propiedad que depende del material, por la gradiente de temperaturas delta T entre delta X. Es una medida de qué tan rápido cambia la temperatura con la posición. Y el signo menos básicamente es porque el calor fluye de caliente hacia frío. Es lo que indica ese signo menos. Entonces, esta potencia por unidad de área depende de qué tan rápido o qué tan abrupta sea el cambio en temperatura en el espacio, y depende de qué tan buen o mal conductor sea el material, ¿no?, de este parámetro kappa. Esto lo podemos pasar a tres dimensiones. Vaya, tenemos una versión plenamente tridimensional vectorial, que sería lo que se muestra en la ecuación 5, donde, bueno, utilizo algo de cálculo vectorial con ese triángulo invertido llamado nabla, que se refiere a la gradiente de temperatura, es decir, gradiente de T o nabla T nos da un vector que señala en la dirección de más rápido incremento de la temperatura y cuya magnitud es esa tasa de incremento. Realmente pues aquí nos vamos a enfocar en casos sencillos en que la ecuación 4 es suficiente. Digamos, la ecuación 5 es como un anticipo de lo que pueden ver en otros cursos en el futuro. Y bueno, si no están familiarizados con esta cuestión de la gradiente y de cálculo vectorial, pues no se alarmen. Y bueno, las unidades SI de kappa son watts por metros por Kelvin. Aquí en la figura se muestra un ejemplo del efecto de distintos valores de kappa, ¿no?, de distintas conductividades. Entonces hay 3 cucharones, todos con mantequilla, todos sobre el mismo, la misma olla caliente. Y vemos que, bueno, la mantequilla que está en el cucharón de madera, pues no se derrite prácticamente. La que está en el cucharón de metal ya se derritió por completo, ¿no? O sea, y esto es básicamente debido a que
el metal es mucho mejor conductor, entonces se transmite más calor por conducción que en el caso del cucharón de madera, y por lo tanto pues la mantequilla se derrite antes. Ok, otro ejemplo importante de mecanismos de transferencia de calor es la convección, que es básicamente un mecanismo importante en líquidos y en gases. Y esto viene siendo un resultado de que la densidad de gases y líquidos cambia con la temperatura. Normalmente la densidad disminuye al calentarse, aunque hay excepciones. Entonces, al cambiar la densidad, bueno, básicamente por principio de Arquímedes, entonces el fluido que se calentó, que se enfrió, pues tiende a subir o bajar, ¿no? Y eso pues genera básicamente una circulación de fluido, ¿no? Conforme se va moviendo como resultado de este efecto. Entonces eso tiende a hacer que circule en el volumen que contiene al fluido, que circule el fluido y que vaya transfiriendo calor a lo largo del volumen, ¿no? Un ejemplo aquí que se muestra en la caricatura es el aire de una habitación, está por una parte una ventana que es fría y un calefactor, ¿no? En otro extremo. Y entonces, bueno, el aire cercano al calefactor sube, se extiende por el techo y al acercarse a la ventana se enfría, se vuelve más denso, cae y eventualmente se extiende otra vez hacia el calentador, ¿no? Entonces aquí hay una circulación del aire en toda la habitación debido básicamente a estas diferencias de temperatura. Entonces aquí la convección pues transfiere calor del calentador a la ventana. Entonces la convección es, digamos, el concepto es relativamente sencillo. Describirla numéricamente con precisión, vaya, es algo bastante complicado. Bueno, porque pues el movimiento de un fluido de por sí es algo matemáticamente complicado, influyen pues cuestiones como la viscosidad, etcétera, ¿no? La geometría pues, del cuarto, recipiente o contenedor en el que esté. O sea, hay muchas complicaciones, ¿no? Para describir la convección de manera precisa. O sea, no es que no se pueda hacer, pero sí es complicado y pues normalmente requiere de métodos computacionales que tomen en cuenta pues distintas propiedades del fluido. Entonces no es algo que se pueda hacer así mediante cálculos con fórmulas algebraicas sencillas, ¿no? En general. Entonces, digamos, ahorita pues para fines del curso vamos a ver de manera más bien cualitativa que cuantitativa, pero vaya, son los principios bajo los que opera. Ahora, es una forma de transmisión de calor muy importante porque pues está relacionada con todo tipo de fenómenos, vaya desde el movimiento de las placas tectónicas, que son básicamente impulsadas por corrientes de convección enormes de magma al interior de la Tierra. Y es importante para eso, es importante para cuestiones climáticas, vaya, la principal fuente de los vientos, digamos, lo que es la principal contribución a los vientos dominantes son cuestiones de convección, causadas pues básicamente por el calor del sol y demás. Entonces la convección es extremadamente importante para el clima y para todo tipo de fenómenos naturales. Y bueno, también pues es algo que tiene todo tipo de aplicaciones prácticas, ¿no? Como el calentar un cuarto, como se muestra en la figura. Entonces es muy importante la convección, pero debido a las complicaciones que presenta, pues no nos vamos a adentrar mucho en ella. Ok, entonces el tercer tipo de transferencia que vamos a ver es la radiación. Es decir, los cuerpos por tener alguna temperatura emiten naturalmente radiación, que pues tiene o es emitida en toda una gama de longitudes de onda, y que básicamente tiene una potencia por unidad de área dada por la ecuación 6. Entonces, un cuerpo emite
radiación con una potencia por unidad de área dada por epsilon, que es la emisividad, que es un parámetro adimensional, por la constante de Stefan-Boltzmann, que pues tiene un valor fijo que ahí se muestra, y esto multiplicado por la temperatura en Kelvin a la cuarta potencia. Entonces eso lo hace extremadamente sensible a cambios de temperatura, ¿no? Entonces, si duplicamos la temperatura absoluta, nos vamos a tener una radiación 16 veces más intensa, ¿no? Entonces, esa cuarta potencia es muy importante, ¿no? Entonces, si tenemos varios cuerpos que están emitiendo, pues los más calientes van a emitir más radiación, o van a emitir una radiación más intensa, y eso va a resultar en una transferencia neta por radiación de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Y bueno, aquí el caso, digamos, teórico, aunque la emisividad fuera exactamente igual a 1, sería el llamado cuerpo negro o radiación de cuerpo negro, ¿no? Que se refiere a un sistema que, digamos, es un emisor perfecto, ¿no? Que no refleja radiación, que no se transparenta, vaya, que solo emite y absorbe. Entonces, bueno, eso es algo que se puede resolver teóricamente, vaya, matemáticamente, y bueno, es un caso de alguna manera idealizado, pero sí hay bastantes materiales, básicamente no metálicos, que se acercan a este caso, ¿no? Que tiene una emisividad cercana a 1. Ok, dijimos que también que esto, vaya, que esta radiación tiene un rango de longitudes de onda, ¿no? O sea, que no emite a una sola, sino un rango de longitudes de onda. Entonces, también es de interés cuál es la longitud de onda de intensidad máxima, ¿no? A la que emite con intensidad máxima. Y esta está dada por la ley de desplazamiento de Wien, que es lo que se muestra en la ecuación 7, ¿no? Que esta onda pues, es inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Y digamos, para cerrar, para concluir, tenemos la figura que se muestra abajo, que muestra, digamos, las gráficas de intensidad contra longitud de onda de un cuerpo negro a distintas temperaturas. Entonces, básicamente, pues el aumentar la temperatura aumenta, digamos, la intensidad para cualquier longitud de onda, y también, pues, desplaza el pico, ¿no? Entonces, algo que es, pues, por ejemplo, importante astronómicamente es, pues, esta relación, ¿no? Justamente, ¿no? De cómo varía el espectro conforme varía la temperatura, ¿no? Entonces, eso nos permite saber, por ejemplo, la temperatura de las superficies de distintas estrellas, ¿no? En base a analizar la luz que emiten, ¿no? Entonces, una estrella roja, por ejemplo, que predomina la emisión en el rojo, es más fría que una estrella como nuestro Sol, que es más fría que una estrella que más bien estuviera emitiendo predominantemente en el azul. Entonces, en el caso del Sol, pues la radiación emitida pues tiene una intensidad máxima básicamente en el verde, ¿no? En pleno espectro visible, ¿no? Y bueno, pues sin duda debe haber sido parte de las razones por las que el ojo humano evolucionó para ver en el rango visible, ¿no? Porque es uno bastante intenso, ¿no? En el caso de nuestro Sol. Y bueno, también se usa para todo tipo de aplicaciones un poco más mundanas, esta cuestión de analizar la radiación, digamos, desde los termómetros de infrarrojo, por ejemplo. Entonces, pues en muchos casos tenemos una combinación de todos estos modos de transferencia de calor. Por ejemplo, en el caso de una casa, pues puede entrar calor por radiación a través de las ventanas, puede haber conducción a través de las paredes, puede haber convección al interior, vaya que contribuya a calentarla o a enfriarla en distintas circunstancias, etcétera, ¿no? Entonces, idealmente, pues algo que se debe tomarse en cuenta a la hora de diseñar una casa, un edificio,
para, digamos, minimizar el consumo de energía para calentar o enfriar, ¿no? la casa, ¿no? Eso se puede realizar si tomamos en cuenta, pues, el clima local y tomamos en cuenta estas posibles pérdidas o ganancias de calor, nuestras transferencias de calor.